reciban el gozo de su gloria, dando gracias a Dios, que los ha llamado a su reino celestial. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Dios les bendiga a todos ustedes en este domingo, donde celebramos el Día de la Divina Misericordia, donde encomendamos nuestra vida, donde te pido también que encomiendes a tu familia, que encomiendes todas tus necesidades a la infinita misericordia de nuestro Dios. Jesús es la misericordia del Padre, que ha venido a traernos la salvación. Por eso te invito que en los comentarios dejes también por quién deseas ofrecer esta Eucaristía, y sobre todo pidiendo la misericordia de Dios para ti, para tu familia, para todas aquellas personas que han sido contagiadas con el COVID-19 y por todos los que han muerto, para que Dios también tenga misericordia de ellos. Por eso, en un momento vamos a reconocer delante de la presencia de Dios, pidiendo su misericordia para cada uno de nosotros que nos reconocemos pecadores. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían
y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo,
Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Eucaristía. Ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy celebramos el domingo de la Divina Misericordia, la misericordia del Señor. Y la lectura que nos presenta la liturgia de la Iglesia no solo nos habla de la misericordia de Dios, sino que nos habla de muchos temas. Por ejemplo, la primera lectura nos habla sobre cómo comenzó la Iglesia después de haber muerto Cristo y de haber resucitado, cómo la Iglesia fue creciendo, cómo la Iglesia fue anunciando el Evangelio, cómo la Iglesia se reunía para la fracción del pan. También nos encontramos con otro tema, muchas veces muy cuestionado por muchos hermanos que se separan de la Iglesia. Por ejemplo, el tema de la confesión. Vemos cómo Jesús le dice a sus apóstoles, a quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Por eso es importante ese tema de la confesión. Pero hoy la palabra o la liturgia de la Iglesia celebra la misericordia de Dios y es de lo que vamos a hablar, la misericordia de Dios. Pero no lo vamos a hacer con palabras humanas, sino lo vamos a hacer a la luz de la palabra que hemos escuchado. Vamos a comenzar preguntándonos, ¿qué es la misericordia de Dios? Fíjense algo interesante. La carta del apóstol Pedro dice, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es simplemente la bondad del Señor, o es el amor de Dios por nosotros. Esa es la misericordia de Dios, el amor de Dios por nosotros. ¿Que lo hemos definido como la misericordia? Sí, pero es el amor de Dios por nosotros y lo vamos a ir iluminando a la luz de la palabra. Fíjense que dice, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza. ¿A qué esperanza nos da la misericordia del Señor? ¿A qué esperanza nos invita a renacer la misericordia del Señor? La esperanza de una vida nueva. Ahora, ¿dónde se da esa vida nueva? ¿O cómo se obtiene esa vida nueva? El primer rasgo importante es la fe. Dice, porque ustedes tienen fe en Dios. Fíjense cómo Pedro nos define claramente que para poder acceder a la misericordia de Dios es importante que el cristiano tenga fe. Ahora, la pregunta es, ¿en qué medida está nuestra fe? Fíjense cómo Tomás en el Evangelio es un apóstol sin fe, es un apóstol incrédulo. Ya hemos dicho muchas veces que los apóstoles después de la muerte de Jesucristo quedaron como fríos en el seguimiento del Señor, porque ya Dios no estaba con ellos, porque ya el Señor no estaba con ellos, y porque se demuestra claramente cómo muchos de los apóstoles, muchos de los discípulos del Señor, le seguían simplemente por intereses terrenales y no por intereses del cielo, por intereses celestiales. Por eso dice la palabra del Señor que lo importante para acceder a la misericordia de Dios es la fe, pero una fe verdadera, no una fe porque simplemente hemos visto al Señor. Fíjense cómo Jesús le dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Eso es la fe. Y para poder acceder a la misericordia de Dios, debemos ser hombres y mujeres de fe convencida. Ahora, hay algo interesante.
¿Dónde se da la misericordia de Dios en el mundo? Fíjense, el primer lugar donde Dios derramó su misericordia sobre el mundo entero fue en la cruz. ¿Por qué en la cruz y no antes? Bueno, ciertamente que el Señor nace en medio del mundo por amor a nosotros, porque tiene misericordia de nosotros, porque nos ama, porque quiere la redención de nosotros. Pero el primer lugar donde se da verdaderamente esa misericordia del Señor lo vemos reflejado en la cruz, porque Cristo fue crucificado. Y fíjense que Tomás es el primero que delinea o demuestra por qué la misericordia de Dios se da en la cruz, porque le dice al Señor, o le dice a los apóstoles, perdón, si yo no meto mis dedos en sus manos y no meto mis manos en su costado, no voy a creer. Por tanto, la crucifixión del Señor es el acto de misericordia más grande del Señor por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros. Por eso creo que hoy el Señor nos invita a creer en esa misericordia, a alcanzar esa misericordia. Fíjense como decía Pedro, porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. La misericordia del Señor, ¿qué nos concede a nosotros en esta vida terrena? Alcanzar la salvación. Porque la misericordia del Señor es eterna. Ahora, ¿dónde se da la misericordia de Dios después de la crucifixión de Cristo? Lo vemos reflejado en el Evangelio. La misericordia de Dios se da en la confesión. Por eso el Señor le dice a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Por tanto, en el sacramento de la confesión se da la misericordia de Dios. Se da la misericordia del Señor. Otro lugar donde se da la misericordia de Dios nos lo demuestra la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque dice que ellos se reunían diariamente en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. Recordemos que la fracción del pan en los primeros tiempos de la iglesia es la Eucaristía, que no es como la que tenemos hoy en día, porque la iglesia poco a poco fue perfeccionando la Eucaristía, sino que simplemente los apóstoles se reunían como Cristo les enseñó a partir el pan. Y luego ellos les enseñaban todo lo que habían aprendido del Maestro. Por eso la iglesia distribuye la Eucaristía en tres momentos importantes. El primero, que es creo que uno de los más importantes y donde se da la misericordia, es en el reconocimiento del pecado. Por eso cuando iniciamos la Eucaristía siempre decimos, vamos en un momento de silencio a reconocer nuestros pecados. Lo que se da en la palabra del Señor, lo que Jesús le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Luego el segundo momento importante de la Eucaristía es la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor es donde nosotros somos capaces de conocer la misericordia de Dios, de comprender al Señor, de conocer al Señor. Y el tercero es la fracción del pan, porque en el pan está presente Cristo el Señor. Por tanto, ¿qué beneficios nos da ahora a nosotros creer en la misericordia del Señor? Dice, por esta razón alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase. Fíjense cómo nuestro mundo sufre en este tiempo de pandemia, pero si nosotros somos hombres y mujeres de fe, esa fe nos garantiza a nosotros la salvación, la vida eterna. Porque a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. Para poder acceder a la misericordia de Dios, nosotros tenemos que tener una fe probada, una fe verdadera, una fe puesta en Jesucristo. Por eso mucha gente dice, y yo comparto con ellos, dicen, yo no creo en los curas. Yo tampoco. Mi fe no es una fe curera. Mi fe es una fe cristocéntrica, y tiene que ser la fe de la iglesia una fe cristocéntrica, puesta en Cristo. Cristo el Señor. El sacerdote simplemente es el instrumento que el Señor utiliza para derramar su gracia, su misericordia en el mundo después de la resurrección de Cristo. A través de la confesión, a través de la Eucaristía, a través de la predicación, como hacían los apóstoles en la primera iglesia, o en los primeros días de la iglesia, donde todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Por tanto, nuestra fe no puede estar puesta en un hombre, sino tiene que estar puesta en Cristo el Señor. Por tanto, tiene que ser siempre una fe cristocéntrica.
una fe cristocéntrica, y por eso la palabra dice, sea hallada digna la fe de ustedes de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. Fíjense cómo para poder obtener algo precioso del oro tenemos que pasarlo por una temperatura muy alta en el fuego, para que pueda moldearse, para que pueda acrisolarse, para que pueda ser perfecto, para que pueda ser hermoso a la vista del ser humano. Por tanto, la fe nuestra tiene que pasar por pruebas. Y esta pandemia, por ejemplo, es una prueba para nosotros, y preguntarnos dónde teníamos nosotros la fe, dónde estaba nuestra fe. ¿Dónde estaba? Fíjense que durante este tiempo de Semana Santa, durante este tiempo de Cuaresma que ha terminado, cómo nos preparábamos nosotros todos los días con oración, con la lectura de la palabra de Dios, rogando al Señor para que a nuestra familia no llegue esta pandemia, para que a nuestra familia no llegue esta enfermedad. Pero los hemos hecho simplemente porque ha surgido. Pero ¿dónde estaba realmente nuestra fe? La fe nuestra tiene que ser acrisolada todos los días, como se acrisola el oro en el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, dice la palabra del Señor, y sin embargo lo aman y creen en Él. Por tanto, nosotros debemos amar al Señor y creer en Cristo presente en la Eucaristía. Cristo se hace presente para darnos a nosotros una cosa muy importante y que nos hace falta muchas veces, porque hablamos de la misericordia de Dios, porque creemos en la misericordia de Dios, pero muchas veces no la practicamos. Y esa misericordia de Dios, ¿cómo se practica? Porque fíjese, primero, ¿qué es la misericordia de Dios? Lo hemos definido, es el amor de Dios por nosotros, ¿sí? Porque es el amor de Dios por nosotros, la misericordia de Dios, porque Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se obtiene la misericordia de Dios? A través de la fe. Sin la fe difícilmente podremos obtener la misericordia de Dios. Por eso es importante ser hombres y mujeres de fe convencida, una fe cristocéntrica, una fe puesta en Cristo el Señor. Y tercero, ¿qué beneficio nos da a nosotros creer en la misericordia de Dios? Lo vemos a la luz de la palabra, porque Jesús con la misericordia nos da la paz. Dice, la paz esté con ustedes, y como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Es decir, cuando creemos en la misericordia de Dios, nos sentimos en paz. ¿Por qué nos sentimos en paz? Porque no tenemos miedo a que una enfermedad llegue a nuestra casa, llegue a nuestra familia, llegue a nuestra vida. Porque algún día tenemos que morir. Y por tanto, nuestra fe nos hace creer en esa misericordia del Señor, que es simplemente renacer a la esperanza de una vida nueva, la vida eterna. Y por tanto, si nosotros somos hombres y mujeres de fe convencida, alcanzaremos esa misericordia del Señor. Y esa misericordia del Señor se vive cuando nosotros somos capaces de transmitir la paz de Cristo. Porque de nada sirve que nosotros seamos cristianos, que vayamos a la Eucaristía, que oremos todos los días, que escuchemos el Evangelio del Padre Marcos, que escuchemos la lectura de la palabra de Dios con el Padre José Gregorio, pero de nada sirve si nosotros no somos capaces de transmitir la paz del Señor a quienes están a nuestro lado. ¿Cuántas veces en nuestra familia tenemos guerras, tenemos odios, tenemos divisiones, tenemos rencor? Porque nos hace falta la misericordia. Pero somos cristianos, creemos en Dios, sí, pero si esa misericordia no se transmite a los demás, de nada sirve. Y por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos transmitir esa paz. La paz esté con ustedes, nos dice el Señor. Y esa paz tenemos que transmitirla todos los días a nuestros hermanos. Dice el Salmo que hemos escuchado, 117, la misericordia del Señor es eterna. La misericordia de Dios no se acaba. No se acaba la misericordia de Dios. ¿Se acaba nuestra misericordia por el hermano? Sí. ¿Se acaba nuestra misericordia por el que sufre? Sí. Porque muchas veces el odio y el rencor pueden más que la misericordia. Pero la misericordia de Dios no se acaba. Así nosotros nos alejemos del Señor. Así nosotros pasemos el mayor tiempo de nuestra vida alejado de Dios. Dios no aleja su misericordia de nosotros, porque su misericordia es eterna. Decía el Salmo, querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. Porque cuando nosotros creemos en esa misericordia del Señor, Dios siempre nos ayuda. Aunque podamos encontrar 1000 piedras en el camino, aunque podamos encontrar 1000 tropiezos en el camino, Dios siempre nos ayuda. Aunque podamos encontrar gente que nos dice, ¿para qué crees en Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué escuchas la misa?
Aunque podamos escuchar todo eso, Dios siempre nos ayuda. Por tanto, queridos hijos, creo que hoy nosotros debemos sentirnos dichosos, porque la misericordia de Dios es eterna para con cada uno de nosotros. Vamos a resumir la reflexión de hoy en esos tres aspectos importantes. Primero, ¿qué es la misericordia de Dios? Es simplemente la bondad del Señor. Dios que nos ha amado tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz. En esa cruz, en esas manos clavadas en la cruz, en ese costado abierto del Señor se derrama su misericordia. Por tanto, la crucifixión de Cristo es el acto de misericordia más grande de Dios por nosotros. Ha muerto por nuestra salvación, pero ha resucitado, porque la misericordia no es solo la crucifixión. La misericordia tiene otro paso importante, ¿sí? Para poder creer en esa resurrección debemos acceder al segundo paso, que es la fe. Porque después de definir la misericordia de Dios como la bondad de Dios, debemos acceder a esa misericordia a través de la fe. Recuerdo lo que decía Pedro. Dice Pedro, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, porque ustedes tienen fe en Dios. Por tanto, para creer en la misericordia de Dios y para acceder a la misericordia de Dios, debemos ser hombres y mujeres de fe. Y tercero, y lo más importante, esa misericordia de Dios no es solo para nosotros y no nos podemos quedar con ella. Debemos darla y transmitirla a los demás. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo transmitimos esa misericordia de Dios a los demás? Primero, perdonando, como el Señor nos perdona. Amando, como el Señor nos ama. Y tercero, transmitiendo la paz del Señor. Esa paz que el Señor nos da a la luz del Evangelio. Dichosos ustedes que creen sin haber visto, dice el Señor. Dichoso cada uno de nosotros que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en el Señor. Que esa misericordia de Dios sea derramada en nuestros corazones. Que podamos invitar al mundo entero a creer en Cristo Jesús, sin importar las piedras que podamos encontrar en el camino, sin importar las dificultades que podamos encontrar en el camino. El Señor hoy nos invita a creer en su misericordia. Él nos ayuda. Yo creo que esta antífona o esta parte del Salmo es muy importante. Querían empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Que esa salvación esté siempre puesta en manos del Señor y que nosotros, a través de nuestra fe, de esa esperanza que tenemos de alcanzar la vida eterna, podamos siempre acceder a la misericordia del Señor y podamos transmitirla a los hermanos. Estamos en ese tiempo de pandemia, ¿no? Pero también es el tiempo de la cincuentena pascual y la podemos reflejar a través de la caridad. En este tiempo de pandemia tenemos muchas personas que no tienen cómo acceder a ciertos beneficios. Nosotros podemos hacerlo a través de la caridad. Nosotros podemos hacerlo a través del encuentro con el hermano, dando la caridad, reflejando y demostrando que la misericordia de Dios sí reina en nuestro corazón y que somos capaces de darla a los demás. Por eso el Señor hoy nos hace ese envío. Así también los envío yo. Dios nos envía a dar la paz. La paz esté con ustedes y como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Dios nos envía a dar la paz. Dios nos envía a transmitir su misericordia. Dios nos envía a transmitir su resurrección, esa vida eterna, esa vida plena que se da en el Señor. Simplemente sin importar nuestros pecados y sin importar cuántas veces podamos pecar, recordemos siempre que la misericordia de Dios es eterna. La invitación del Señor es a no pecar más, pero esa misericordia se da todos los días a través del reconocimiento de nuestras culpas. Por eso termino con esas palabras del Señor, a quienes ustedes, se lo dijo a sus apóstoles, a sus sacerdotes, a los que había instituido como sus sacerdotes el día de la última cena, les dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Por tanto, recuerden, la misericordia de Dios será en el sacramento de la confesión.
A Cristo misericordioso sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, al Padre de la Misericordia vamos a implorar que con prodigios admirables viene en ayuda nuestra. Presentemos nuestras necesidades y las del mundo entero. Para que Cristo resucitado vivifique la fe de la Iglesia enviada hoy en misión por Él mismo, sane sus heridas y conduzca al Papa Francisco y a todos los obispos en su ministerio pastoral, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el compromiso de los misioneros, los consagrados y los educadores cristianos sea sostenido por la luz del Espíritu e ilumine sus dudas y sus temores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la victoria de Cristo sobre la muerte sea también la victoria de todos nuestros hermanos difuntos, que hoy confiamos a la misericordia divina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos los que se dedican al cuidado de los enfermos, para que la compasión activa de Jesús inspire sus acciones y muestren a los que sufren el rostro del Padre que los ama, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Los excluidos de la sociedad y los que viven el drama de la indiferencia, que su sufrimiento nos conmueva y nos impulse a obrar en favor de cada uno de ellos, como Cristo obra en nuestras vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Damos al Señor por aquellas personas que han pedido que oremos por ellos. Y damos también por los enfermos, por aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal, pero también por aquellos que sufren por el coronavirus, por el COVID-19, para que el Señor les sane, para que el Señor escuche sus oraciones, para que el Señor derrame sobre ellos su misericordia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por la Iglesia, por las vocaciones sacerdotales. Hoy, domingo de la misericordia, pedimos al Señor que aumente las vocaciones en nuestra Iglesia, para que sean muchos los ministros que sigan a través de la confesión de la Eucaristía, regalando, donando esa misericordia del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por aquellos que no tienen ningún tipo de necesidad, digámoslo, económica, de alimentos en sus hogares, para que el Señor toque sus corazones y puedan ellos derramar esa paz de Cristo, donando la caridad a sus hermanos, a los que sufren, a los que en este tiempo de pandemia les es difícil adquirir ciertos alimentos, para que ellos, movidos por el amor de Cristo, puedan ayudar a sus hermanos como signo de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acepta, Padre de bondad y de misericordia, estas súplicas que te hemos presentado. Ayúdanos y bendícenos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento presentamos ante el altar del Señor el pan y el vino, que van a ser consagrados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a ti a presentar también tu vida, a presentar tu familia, a presentar todas tus necesidades ante el Dios de la misericordia, ante este altar, para que también sean llevadas ante la presencia de Dios
y Dios te conceda todo lo que también pides y abunda en medio de tu corazón. Con confianza, con fe, preséntale toda tu vida a la presencia de Dios. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presentamos, para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordemos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente aquellos que han muerto a causa del COVID-19, que se han dormido en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, por María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, podemos darnos el abrazo de la paz. Pasa contigo. Con tu espíritu. Y con tu espíritu. Pasa contigo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En este momento te invito a ti, querido hermano, hermana, que nos sigues a través de las redes sociales, de que cierres tus ojos un momento para pedirle al Señor a través de la Eucaristía, sacramento de amor, fuente inagotable de amor y de salvación de parte de Dios, pero en el recibimiento a través de su Santo Espíritu, de esa comunión espiritual. Pídele al Señor que venga a tu vida, pídele al Señor que se una junto contigo, que has preparado tu vida, que has preparado tu alma, para que Dios venga a llenarte de su paz, de su amor, para que venga a darte esa seguridad que necesitas en medio de estos momentos difíciles que vivimos en medio de la humanidad. También ábrele tu corazón a esa abundante misericordia que Dios trae para contigo, que Dios quiere derramar en ti y en tu familia. No te desanimes, anímate. Dios viene a llenarte de paz, viene a llenarte de amor, viene a darte la misericordia para que sigas caminando, viene a darte tranquilidad, viene a darte esa fuerza que necesitas para seguir caminando. Por eso te invito a ti a que en medio de este momento que has entregado también al Señor, presentes a tu familia, presente tus necesidades, presenta todo lo que pasa en tu vida, todo el miedo, todo el temor, toda la angustia, toda la desesperación que pasa por tu vida. Ábrele tu corazón a Dios y deja que Él venga a darte la paz que necesitas, que Él venga a darte el consuelo que anhela tu alma a través de su gran misericordia, como el pasaje del Hijo pródigo, del Padre misericordioso, que siempre espera con los brazos abiertos para nosotros podernos acercar a Él y Él abrazarnos y cubrirnos de su amor y de su misericordia. Por eso, anímate a abrirle el corazón a Dios y que este momento sea un momento de gloria, sea un momento de salvación, sea un momento de amor y de misericordia que Dios va a dar en tu vida y en tu familia. En medio de todas las cosas que Dios nos da, que Dios nos regala, que Dios permite que podamos caminar y que podamos esforzarnos cada día, vamos a decirle con humildad y sencillez: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al Padre Eudi, al Padre José Gregorio, que son hermanos en el ministerio y hermanos por parte de papá y de mamá, de sangre. Agradecemos su colaboración, su participación en la Eucaristía. La gente que me ha escrito: Padre, ¿y usted por qué no predica? ¿Por qué usted no habla? Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y también hay una reflexión para que usted pueda sentarse con la Biblia y une la reflexión del Padre Eudi, la reflexión del Padre Marcos, y tiene un conocimiento y tiene una amplitud en el estudio de las Sagradas Escrituras. Quiero agradecerle a ellos por su cercanía, porque en este tiempo me han apoyado y nos han acompañado. Y también quiero agradecer a todas las personas. En la parte de atrás tenemos el cuadrito de la Divina Misericordia. Agradecemos a las personas quienes colocaron el cuadrito de la Divina Misericordia en su casa. Me llama la atención lo que dice el cuadro en la parte de abajo. A lo mejor lo visualicen, se los leo. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Hoy, día de la Divina Misericordia, que aprendamos esas palabras corticas, pero bonitas, lindas, de confianza, de esperanza. Que aprendamos a decir: Jesús, en ti confío. Ante la adversidad, ante los problemas, que digamos: Jesús, en ti confío. El Padre José Gregorio comparte todos los días la palabra de Dios. Haga la invitación, Padre, para que la gente vaya al canal y pueda compartir la palabra de Dios también, saborearla
con la explicación que el Padre da. Con el permiso también del Padre Marco, pues invitarles también a suscribirse en mi canal Padre José Gregorio Medina, Santa Biblia Hablada, para que leamos juntos las Santas Escrituras. Estamos a punto de terminar, hoy domingo, terminamos con el último capítulo del Evangelio de San Juan. Ya el día lunes vamos a empezar a leer el libro del Génesis, para que acompañemos también la lectura por todo el Antiguo Testamento, para conocer a aquel que nos dio la vida y sobre todo que murió en una cruz, derramando su misericordia por ti y por mí. Por eso les hago la invitación a suscribirse, a darle a la campanita para que siga recibiendo las notificaciones y podamos todos los días juntos leer la palabra de Dios. Invito también a mis hermanos sacerdotes para que juntos impartamos la bendición. Hoy domingo, día de la misericordia, día de Jesús en su infinita misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y la espíritu. bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer e ir en paz. Demos gracias a Dios.